noche. La Junta Nacional de Justicia ya tiene nuevo presidente. Señor Antonio Humberto de la Asa Barrantes, lo proclamo presidente de la Junta Nacional de Justicia. Sírvase prestar juramento de ley. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Y también, Alberto Tarola se desespera en demostrar que quien manda en el gobierno es Dina Boluarte. Estamos bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, y la Presidenta de la República no solamente es quien toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino también quien nos impulsa las reformas políticas y las reformas públicas que requiere el país. Soy el portavoz del gobierno y quien presenta ante la Presidenta de la República la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C, y ella es quien toma las decisiones. Además, rescatan a 40 menores de edad que eran explotadas sexualmente. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Bueno, estamos comenzando la segunda semana de enero. El primer ministro Alberto Tarola, buenas noches, soy Milagros Leiva, bienvenidos. El primer ministro Alberto Tarola está muy preocupado por demostrar que él no es el poder detrás del trono, ¿no es cierto? Que es la presidenta Boluarte la que toma las decisiones y que él les pone pues los programas, qué sé yo, las alternativas, y que es ella quien decide, ¿no? Y también está preocupado por las marchas que ya se anuncian para este mes. Justamente ha comentado, para mañana hay una marcha anunciada en Puno, y él dice que la policía le ha informado de que va a ser una marcha pacífica, y por supuesto él espera que sea pacífica, que la gente tiene todo el derecho a salir a protestar, a reclamar, pero que también los ciudadanos tienen el derecho a transitar con libertad en nuestro país, y que por supuesto no se esperan desmanes, ¿no? Que eso lo van a tener más que controlado. Vamos a escucharlo. Lo de Juliaca, lo de Puno, efectivamente mañana 9 es una fecha que se presenta en el contexto de las protestas sociales. Hemos recibido un informe objetivo y detallado de la policía, de la inteligencia de la policía, y la población va a salir a protestar como el derecho que tiene a hacerlo, de manera pacífica, sin tomar carreteras, y sobre todo tenemos entendido que van a ser protestas ciudadanas absolutamente pacíficas. Es lo que espera el Perú y lo que esperan nuestros hijos y todas aquellas personas que quieren circular libremente por el país. Totalmente de acuerdo. Las marchas siempre van a ser parte de una democracia y no están ni siquiera prohibidas. Lo que está prohibido es hacer desmanes, violencia y buscar ríos de sangre, ¿no? Mañana también se define el caso de Kenji Fujimori por los Mamani videos, ¿no? Por los Mamani audios. El Poder Judicial va a decidir mañana, la Sala Permanente de la Corte Suprema va a emitir este martes 9 de enero a las 8 de la mañana la sentencia de segunda instancia contra los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y otros acusados por cohecho activo genérico y otros. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ya recibió un escrito por el cual la defensa de Kenji Fujimori informa que este realizó el viaje autorizado a Iquitos por motivos laborales el 29 de diciembre de 2022 y retornó el 2 de enero del 2024. Bueno, la sala presidida por el juez San Martín es la que va a definir si se confirma la condena a Kenji Fujimori y si se establece prisión efectiva, con lo cual, si esto ocurriera, sería recluido en un penal común. También, por supuesto, se pueden dar otro tipo de medidas, ¿no? Como que Fujimori cumpla su condena en su domicilio. Si ustedes, creo que todos recordamos el caso, Kenji Fujimori ha estado involucrado en este proceso por una presunta compra de votos a fin de evitar la vacancia de Kuczynski a cambio, ¿no es cierto?, del indulto humanitario que PPK le otorgó a su padre
en diciembre del 2017. Él es acusado, además, por el Ministerio Público de ofrecer obras públicas al ex congresista Moisés Mamani, que falleció durante la pandemia, para que votara en rechazo al segundo pedido de vacancia contra PPK. Y esto, bueno, la historia cuenta, y creo que todos lo recordamos, es que Mamani los grabó y luego él primero le contó a Salaverry que le estaban ofreciendo cosas y luego el propio Mamani narró que Salaverry le decía, a ver, tráeme las pruebas, que no le daba crédito. Y Mamani los grabó con un reloj que él dice se lo compró en Iraoka, ¿no? Y después, por supuesto, comenzó esta historia de los Mamani audios, donde se escucha incluso cómo se habla de la repartición de obras públicas, del presupuesto, de la Comisión del Presupuesto y un largo etcétera. Mamani muere, ¿no? Siempre se habló de que había un audio entre Mamani y PPK, pero nunca se soltó. PPK siempre dijo que no existía ese audio, que la única vez que Mamani fue a verlo a su casa hablaron del lago Titicaca y que no hablaron de ninguna otra cosa. Si hubiera existido un audio con PPK, efectivamente se hubiera más que ventilado. Lo cierto es que cuando Salaverry escucha los audios, todo esto les estoy contando la historia detrás de bambalinas que el propio Mamani me lo contó. Yo no estoy mintiendo y, bueno, ninguno de los actores me va a poder desmentir. La historia cuenta que cuando Mamani le lleva a Salaverry los audios, el propio Salaverry le dice a Keiko que está metido su hermano en la historia, ¿no? Y bueno, Keiko, con hermano y todo, dio luz verde para que todo esto saliera a la luz y entonces se buscó, por supuesto, la tercera vacancia para Pedro Pablo Kuczynski. Él terminó renunciando y hay quienes dicen que si mañana Kenji se va a la cárcel es por culpa de Keiko, básicamente. ¿Qué pasará? No lo sabemos. El viernes Agatha Liz dijo que ve a Kenji en la cárcel. Sabe Dios qué pasará. Lo cierto es que quien se llevó a la tumba varios secretos, Mamani me decía que tenía audios con Vizcarra. Y siempre le decía, pero enséñamelos. Me decía, ese es mi seguro de vida. Cuando él muere y cuando la policía entra a su casa, siempre me pregunté, ¿qué se estarán llevando del departamento de Mamani? Recuerden que Mamani muere durante el gobierno de Vizcarra, dicho sea de paso. Y yo descubrí con Mamani que vivían en el mismo edificio, en la misma torre. O sea, no en la misma torre. Vizcarra vivía en una torre y Mamani vivía en otra y se comunicaban a través del garaje. De hecho, el día que Mamani me lleva a su casa para enseñarme que vive en el mismo complejo, yo entro en su camioneta, burlamos por supuesto sobre el Estado y llegabas al estacionamiento y ibas, o sea, caminabas, subías a una torre y estaba el edificio de Vizcarra, bajabas, volvías por el estacionamiento, subías a la otra torre y estaba el departamento de Mamani. Mamani a mí me contó que el día de la asunción al poder, él estuvo en el departamento de Vizcarra y él aseguraba siempre que tenía muchos audios con Vizcarra y siempre decía que Vizcarra era un traidor y que no era un santo como parecía. Bueno, en eso no se equivocó. Qué pena que nunca me pudo dar los audios. Eso sí, lo lamento porque, bueno, lamentablemente falleció. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿sospechas de la muerte de Mamani? Demasiadas sospechas tengo porque Mamani tenía mucho dinero como para haberse muerto en su casa. Algo raro pasó, seguramente, pero nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces, mañana se decanta un poco toda esta historia de los Mamani videos, de los Mamani audios, y se decide la suerte de Kenji Fujimori. Otra suerte que se está decidiendo es la de Patricia Benavides. Sus abogados han pedido al Ministerio Público que se les brinde la carpeta fiscal de su investigación
Acá tenemos, se le está pidiendo al juez supremo de investigación preparatoria de turno, en consecuencia, recurre a vuestro despacho como juez supremo de garantías, dice la señora Patricia Benavides, a fin que pueda cautelar mi derecho fundamental al derecho de defensa y debido proceso. En consecuencia, se ordene al Ministerio Público se nos dé acceso a la carpeta fiscal a fin de poder conocer los cargos formulados en su contra y se convoque audiencia de tutela de derechos. Y por supuesto pone las diversas informaciones que han salido tanto en Hildebrand, ¿no es cierto?, como en el diario El Comercio. Vamos a ver si al final, como tutela de derechos, le dan acceso a la carpeta. Permítanme dudarlo. No sé qué va a pasar, yo no soy abogada, pero lo que ha pasado hasta este momento con la señora Benavides es demasiado indebido, hablando de procesos debidos, ¿no?, en el terreno de la justicia. Es increíble que ella no esté investigada, que no tenga carpeta, que no tenga derecho a la carpeta fiscal y que su cabeza haya sido guillotinada, ¿no? Pero así estamos. Aníbal Torres y su apoyo a Sendero Luminoso está en problemas. He visto todo el video. ¿Podemos poner un poco, no, Rolo? Vamos a ver el video de este sujeto, que ahora se victimiza y dice que la prensa sucia y cochina, que no sé qué otros adjetivos nos ha puesto, ahora están buscando que se me investigue. Ay, señor Aníbal Torres, lo lamento, pero su pasado lo condena. Increíble, ¿no? Pidiéndole permiso a los terrucos para trabajar, aceptando un comunicado de los terrucos. Este sujeto, de verdad, tiene que ser más que investigado, ¿no? Porque él dice, yo fui al comedor y luego... Ay, Rolo, se me ha ido el nombre, por Dios santo, es un chico tan bueno, el periodista de ATV, que es reportero de política, Igor Malca, luego le hace una segunda entrevista a Aníbal Torres para que termine de aclarar las cosas y le pregunta, pero usted no fue a la policía, usted no denunció esto, y él dice, pero ¿a dónde iba a denunciar? Si en ese momento en la San Marcos estaban los militares y estaban los senderistas, según él, conviviendo. Está hablando de los años 90, ¿no? Antes de que Fujimori ordenó que se limpiara San Marcos, ¿no? Y él le dice a Igor Malca, bueno, a este chico que está entrevistando, él está impávido, ¿no? Claro, no sabe nada de Sendero, me queda claro. Pero Igor sí, y entonces Igor le empieza a interpelar y le dice, pero usted no fue a la policía. ¿Qué policía? Dice él. Tremendo, qué osado que es Aníbal Torres, ¿ah? ¿Cómo que qué policía? Señor Aníbal Torres, en los 90 la policía era una de las instituciones más sufridas por culpa de Sendero, igual que los militares. Y si usted fue un decano, no sé, pues tan amigable con los terrucos, que además hasta les permitió dar un comunicado, lo lamento, pero va a tener que ser mega investigado. Hemos hablado, ¿no? Hemos entrevistado a Fernando Rospigliosi, al general Baella y a José Luis Gil. Esto es lo que han dicho. No se trata de que actuara coaccionado por miedo o porque lo habían amenazado. Desde esa época, este individuo ya tenía vinculación con esa organización terrorista, cosa que se comprobó después cuando entró a integrar el gobierno de Pedro Castillo, que había sido puesto ahí por el Movadef. En alentar, cuando era premier, las sazonadas que costaron decenas de muertos. Mientras él estaba pactando con Sendero Luminoso en la Universidad de San Marcos, dirigentes populares de izquierda como Marielena Moyano y como Pascuala Rosado eran asesinadas por haberse enfrentado a Sendero Luminoso. La organización más letal y asesina de Sendero Luminoso se llamó Socorro Popular. Uno de sus departamentos se llamaba Departamento de Defensa. Entonces la investigación de las autoridades debe llevarnos a saber si también era parte de los abogados democráticos del Departamento de Defensa de Socorro Popular de Sendero Luminoso. Porque el hecho de que yo como decano, como autoridad de una universidad,
reciba un jefe de Sendero Luminoso y no lo denuncie, ya dice mucho de la persona. E inclusive sacó un comunicado en contra de la Fuerza Armada. Quiere decir que había habido un pacto, quiere decir que yo converso con una persona y me pongo de acuerdo, pues no me diga que no sabe quién era la persona. Yo creo que acá se le debería investigar por colaboración a actos terroristas, porque él mismo lo dice en su presentación que tiene, ¿no? Todo eso se tiene que investigar, y especialmente la identidad de esa persona, ¿no? Bueno, los tres tienen razón. Y además, Aníbal Torres me parece que era un antipatriota total, porque él en lugar de hablar con los terrucos debió denunciarlos. Lamentablemente en esos años en la Universidad San Marcos los alumnos vivían bajo el terror, pero muchos profesores fueron cómplices de Sendero. Hay que decirlo, porque te tenías que plantar. ¿Cómo vas a estar hablando con los terrucos y permitirles además que publicar su manifiesto? Porque yo estaba de acuerdo en lo que ellos decían. ¿Así? ¿Estás de acuerdo con los senderistas, Aníbal Torres? Con los senderistas que ya había pasado Lucanamarca, por supuesto. Ya habían degollado a bebés. Ya había pasado toda la tragedia de los Ashánincas. Ya habían violado a las mujeres campesinas. ¿De qué estamos hablando, Aníbal Torres? Francamente. Pero tu pasado te condena y espero sinceramente que el Ministerio Público investigue a este sujeto que hoy se victimiza tratando de decir que la prensa me malentiende. No te malentendemos nada, porque incluso frente a Igor, tratando él de que arregle no su declaración, peor la ha embarrado, ¿no? Peor. Pero bueno, cada uno es esclavo de sus palabras. Voy a ir a la pausa, voy a regresar con el alcalde de Surco, el alcalde Carlos Brus, que ha tenido una ejecución bastante exitosa en su distrito, ¿no es cierto? Ha tenido un buen balance del primer año de gestión, demostrando que sí se puede realizar el 100% de la ejecución presupuestal cuando hay pues proyectos, cuando hay un plan de ejecución. Se ha invertido, no voy a hablar de gastos, se ha invertido más de 33 millones de soles. Después de la pausa vamos a regresar. Y también hay vecinos que están un poco molestos con Techito porque dicen que le está dando licencias para la construcción de edificios un poco altos, ¿no? Pero bueno, él es un gestor de la vivienda y también vamos a hablar de todo eso. Entonces, regreso con el alcalde Carlos Brus, que todos dicen que este es su trampolín para la alcaldía de Lima o de repente para la presidencia, uno nunca sabe. Luego con el congresista Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, y los votos para destituir a la Junta Nacional de Justicia. Y al final estaremos con Carla Scheffer, ex congresista, que está mega preocupada por los distritos de la costa norte y de la sierra que ya está en riesgo por las lluvias. Lamentablemente lo de siempre, los huaicos anuales, ¿no? Entonces, bienvenidos al programa. Regresamos con Techito.